Y nos da muchísimo gusto, amigos, que podamos conversar en este espacio en el marco de la segunda Asamblea Ordinaria de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, que tuvo lugar en el Museo del Vino. Y antes de concluir esta jornada, le quiero agradecer enormemente que nos permita conversar nuevamente con el doctor Luis de la Calle. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Rosa? Encantado de estar contigo otra Igualmente, vez. Bueno, pues Luis, fundador de la firma de la Calle Mancera, Madrazo Mancera, con una gran y larga trayectoria que ya ustedes la conocen, y si no, pues ahí lo googlean y van a saber la gran trayectoria que tiene el doctor de la Calle. Y vamos a concentrar este tiempo tan valioso para poder conversar después de tu participación, Luis, en este encuentro donde sin duda pues obviamente va dirigido a los secretarios de Desarrollo Económico, y ahorita quiero que lo hagamos extensivo a nuestra audiencia para hablar sobre estas perspectivas comerciales que tiene nuestro país. Y Luis arrancaba con un tema toral. El 10% podrá ser una complejidad tal vez pues de la economía global, pero el 90% nos corresponde a todos hacerlo, la tarea de focalizar la energía de cómo sacar a nuestro país adelante, Luis. Y yo quiero que hablemos de estas fortalezas que tiene nuestra economía. Estamos en una coyuntura de la revisión del TEMEC, y ahorita lo vamos a abundar, ¿no? Que tampoco nos debe de espantar el tema del tiempo, pero un poco la visión de cómo entender a México hoy 2026, después te tocó estar a ti en la firma del tratado, entender el tratado, el Telecán, hoy TEMEC, y también vamos a hablar un poco ahora que estamos con la modernización del acuerdo con la Unión Europea, pero tenemos acuerdos con Japón, tenemos el TPP, tenemos muchísimos acuerdos. Entonces, te dejo los micrófonos para hablar de la importancia y qué significa México para en el entorno mundial. Sí, muchas gracias, Rosa. Encantado de estar contigo aquí en Valle de Guadalupe, en el Museo del Vino. Y digo, esta es una historia de éxito, ¿no? Sí. Para México, para Baja California. Un orgullo que produzcamos ahora vino de esta calidad en México. ¿Quién lo hubiera dicho? Así es. O sea, hace 30 años que abrimos la economía, me acuerdo que nos iban a ver los productores aquí, incluido Luis Cheto y muchos otros, nos decían, no, hombre, o sea, si abren ustedes la economía, la industria del vino va a desaparecer, porque no podemos competir con Estados Unidos, Chile y Europa. Pues ya se vio que México puede competir en un producto que uno diría, pues no es natural para México, pero es producto del trabajo, es producto de la visión de algunas personas que decidieron hacer del Valle de Guadalupe lo que es hoy, es producto del esfuerzo y de la creatividad. Y de una cosa que tiene México que es, decías tú, que ¿qué fortalezas tiene? México tiene una fortaleza del paladar que es tremendamente grande. O sea, México, el sazón que hay en México, pues no lo encuentra casi uno en ningún lugar del mundo. El sazón es producto de las cocineros mexicanos que hacen cosas de excelencia, y eso le da un impulso al vino tremendo, y el vino le dará también un impulso a la cocina. Entonces, sí, México, muchas veces cuando viene uno de este tipo de eventos, le preguntan a uno como conferencista, oye, ¿cómo nos va a ir con Estados Unidos? ¿O cómo nos va a ir con el Golfo Pérsico? Y pues la respuesta, oye, 90% nos va a ir dependiendo de lo que hagamos nosotros. Para empezar. Para empezar. Y 10%, sí, lo que suceda en el resto del mundo. Pero no creas que lo del resto del mundo es lo que va a cambiar las condiciones de México. Lo que necesitamos es nosotros tomar la decisión de que queremos construir un país mejor. Y ponernos a chambear a hacerlo. Y entonces, si nos acaba yendo mal, es probablemente porque no hicimos la tarea. Y si nos acaba yendo bien, es porque sí la hicimos. Pero esta cosa de buscar la solución o echar la culpa a lo que no es nuestro, no es buena, porque uno tiene que trabajar en lo que uno puede realmente influir. Es como el que va en la Ciudad de México, vas en el metro y la gente viendo el reloj. Oye, pues si no puedes influir en la velocidad del metro, ¿para qué no andas preocupándote? Al final del día vas a llegar. Sí, no, más bien llega más temprano al metro. Entonces, así es. Entonces, y eso sí depende de ti, no de la velocidad del metro. De ti. Entonces, un poco, ¿por qué es importante la reunión de los secretarios de Desarrollo Económico? Porque el éxito de Baja California, de Sonora, de Tabasco, aquí están todos representados, de Nuevo León, etcétera, pues depende de lo que hagan en cada estado. El gobierno, obviamente, pero también los individuos
y las empresas y las familias que aprovechen. Digamos, la gran virtud del comercio exterior, les explicaba yo, es que te obliga a verte en el espejo. Y a los mexicanos no nos gusta vernos en el espejo porque tendemos a fijarnos en nuestros defectos. Claro. Entonces, espérame, es que estoy ya, no, tengo estas cosas. Y sí, efectivamente, como leer el periódico en México es casi como ver un espejo, pero de horror, ¿no? Como decía López Portillo hace muchos años, el espejo negro de Tecastipocla, ¿no? Pero en ese espejo tienes que buscar tus fortalezas y entonces trabajar en ellas, ¿no? Pues bueno, si México tiene fortalezas muy importantes, esta región del país tiene fortalezas de competitividad tremendas, ¿no? Así es. O sea, uno dice, oye, ¿cómo es posible que entre inversión con todo lo que se dice de que pasa en México? Pues entra inversión porque somos un país que tiene un potencial muy grande. Empecemos por la población. La población, el trabajador mexicano es un trabajador que es capaz, que llega a tiempo, a pesar de que a veces tiene que transportarse Varias horas de ida y vuelta, que es cumplido, que es creativo. Si le das las condiciones, hay que darle las herramientas, las condiciones para hacerlo. Hay que compensarlo correctamente. Sí. Entonces tenemos, digamos, una ventaja demográfica muy importante que nos permite, por ejemplo, si tú observas el comportamiento del comercio exterior el año pasado, México creció a pesar de lo que uno hubiera esperado, Trump y las aranceles. Bueno, nuestras exportaciones crecieron, pero sobre todo lo que creció fue alta tecnología, porque Estados Unidos está desarrollando toda la parte de la inteligencia artificial, los centros de datos, y eso que es un sector de punta en Estados Unidos y que es lo que está moviendo a la economía de Estados Unidos y al mercado de Nueva York, Estados Unidos tiene que descansar en México para poder hacerlo, porque muchos de los componentes que se utilizan para los centros de datos están siendo manufacturados en México. Entonces, pues eso te da una idea de que tenemos un potencial muy grande si sabemos aprovechar. Con relación a lo que estás comentando, Luis, quiero detenerme aquí porque tú decías, hay que seguir fortaleciendo nuestro talento, nuestro capital humano. Ya hablabas de la nanotecnología, pero también hablabas de entender cómo desde el artesano, desde el cocinero, desde el enfermero, toda esta necesidad que se tiene, hablando del crecimiento y el potencial que tiene nuestro país. Y me encantó ahora que se planteó, voy a enfocarme al tema que anteriormente le llamábamos turismo médico y ahora es la industria médica, la industria de la salud, donde ya se viene a posicionar. Y quiero que nos compartas esta necesidad que tenemos de enfocarnos en estas fortalezas y lo que México hoy por hoy puede ser muy competitivo y considerando el mercado que se tiene interno y obviamente lo que se puede atraer. Me gustaría tu visión sobre esta parte de la necesidad de seguir fortaleciendo el capital humano. El sector salud es un buen ejemplo, porque el sector salud es el sector más grande de la economía de Estados Unidos. Representa el 17% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y México tiene una participación muy pequeña en ese sector y podríamos ser muy grandes, ¿no? Generalmente el sector salud se percibe muchas veces como un costo, porque nos cuesta el sector salud. Sí, pero también es una oportunidad de crear valor, ¿no? De dar un servicio. ¿Cuántos mexicanos se han ido a atender a Estados Unidos durante décadas? Bueno, por razones geográficas, de uso horario, de ciertas ventajas que tenemos en materia de servicio, México es el lugar perfecto para complementar la industria de salud de Estados Unidos. Y está bien dicho, no solamente el turismo médico, sino en toda la cadena. Así es. El turismo médico está al final de la cadena, pero no, desde el principio, el desarrollo de la biología molecular, ¿no? Hay una queja en Estados Unidos de que las moléculas que se utilizan para la medicina aleopática, el 99% vienen ahora de China y de la India, ¿no? Bueno, sí, pero pues... Hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea. O sea, si uno ve, por ejemplo, la farmacomapia de México, del México prehispánico, los aztecas tenían un conocimiento de farmacológico de las plantas tremendamente rico. Hay códices sobre eso. O sea, México obviamente puede también desarrollar
los remedios médicos, las moléculas para hacerlo con tecnología nueva y con tecnología ancestral. Entonces, de ahí. Pero para eso necesitamos también desarrollar los análisis clínicos. Entonces, México tiene un potencial y ya empieza a haber inversión para el análisis clínico. El análisis clínico ahí tiene fases y lo que requieres es una unión entre los centros de investigación, los laboratorios, los hospitales. Pero eso necesita una política pública. Necesitas una articulación. Claro. Hay protocolos que se tienen que cumplir, se requiere un regulador que sea suficientemente fuerte, que sea COFEPRIS. Y después tienes, obviamente, entonces eso te permite el desarrollo de la farmacéutica, ¿no? Después tienes toda la posibilidad del desarrollo de los dispositivos médicos. México ya es hoy en día, y Baja California es el estado número 1 en la provisión de dispositivos médicos para Estados Unidos. Así es. O sea, desplazamos por mucho a China y a otros países. México está hasta arriba en dispositivos médicos. Tú entras hoy en día a una sala de operaciones en Estados Unidos, desde el bisturí hasta los guantes que trae el doctor y el tapabocas y el gorro. No, y el Da Vinci, ¿no? Que se está produciendo en Mexicali. El Da Vinci, el robot. El robot. Una cantidad de cosas que viene de México muy grande. El kit que tienes, acabo de estar en una maquiladora en Mexicali y abres, sale el kit ya hasta, en el pasado no lo podíamos esterilizar, se iba a esterilizar aquí a Yuma, aquí a Arizona, y ya tienes ahora la esterilización en México. Entonces, cada vez tenemos que avanzar más en esta parte. Y por ejemplo, la gente se pone un stent. Ajá. Y el stent está hecho en Tijuana o en Juárez. Ajá. Así es. Y son de altísima precisión. O sea, el stent es un aparato de acero inoxidable, pero de una fineza tremenda porque va dentro de de las coronarias. Entonces, tenemos que avanzar en dispositivos médicos, ya somos, pero no solamente en la manufactura, que ya lo hacemos, sino en el diseño, en la mejora, en el entendimiento para poder colaborar todavía más, después en la provisión de los insumos y después en toda la atención médica. Así es. En la atención médica ambulatoria. O sea, hay pocos estados que pueden tener atención médica ambulatoria y bueno, obviamente Baja California es uno de ellos, ya se hace, así es, pero se puede hacer mucho más y luego en la hospitalización un poquito más de largo plazo, ¿no? Pero verlo como una oportunidad, para eso necesitas política pública, necesitas la generación de infraestructura, habría que imaginarse un gran campus con unos hospitales de especialización o 1 o 2 hospitales de especialización, con obviamente facultades de medicina. Tienen que ser hospitales que sean educativos, donde se eduquen y se entrenen los médicos y como enfermeros, se hace enfermeras. En muchas partes del mundo. Y esos son salarios de alto nivel y crean un ambiente muy positivo y muy promisorio si lo sabemos hacer. Pero hay que ponerse a trabajar en ello, ¿no? Ahora, eso te va a demandar, obviamente, que multipliques varias veces el número de enfermeros y enfermeras que se producen en México, de médicos. Sí, obviamente, ¿no? Pero no es un número fijo. Hay muchos mexicanas, que estarían interesadas en tener una carrera en esos sectores si hay un mercado que esté dispuesto a contratarlos, a pagarlos y a tratarlos bien. Así es. No quiero dejar de preguntarte, Luis, en la parte geopolítica. A raíz de el crecimiento que tuvo China en los últimos 2, 3 décadas, donde su participación en el mercado mundial, porque así lo vemos, ¿no? Ya ves esta forma donde van poniendo los países según los años, y cada vez China fue ganando terreno en su participación global. Llega el presidente Trump ya en este segundo mandato y él lanza como vamos a reindustrializar Estados Unidos. Y en esa parte me quiero detener porque estamos tan ligados con la economía de Estados Unidos, también la posibilidad de que el éxito que tenga Estados Unidos en esta reindustrialización pues también beneficie a nuestro país, y un poco la parte geopolítica que nos hace ruido, ¿no? El tema de inversiones que se tenían pensados venir de China a México, que están en stand-by. Entonces, esta parte, descríbele a nuestra audiencia qué debemos de entender el ciudadano en común de lo que está pasando. Bueno, en los últimos 30 años China sufrió una revolución mucho más profunda que la revolución comunista que había padecido en el pasado.
Hace 25 años el presidente de China le dijo al presidente de México en una reunión en Shanghái, le dice, presidente, ¿ve usted todos estos edificios aquí? Edificios de 80 pisos. Increíble el desarrollo de Shanghái, ¿no? Le dice el presidente de México, sí, pues, felicidades. Le dice, todo esto lo aprendimos en México. ¿Cómo que lo aprendieron ustedes en México? Sí, dice, yo cuando trabajaba en la alcaldía de Shanghái, el alcalde que era Deng Xiaoping, que luego fue presidente de China, me envió a vivir a Juárez, a Mexicali y a Tijuana. Estuve ahí 4 meses. Vi lo que estaba haciendo México con las maquiladoras y lo copiamos y lo hicimos aquí, lo mejoramos y lo potenciamos. Entonces todo esto que usted ve, presidente, se debe a México. Así es. Y entonces ahora tenemos que ir un poquito más al revés. Necesitamos aprender qué es lo que hicieron los asiáticos para no solamente adoptar el modelo, sino mejorarlo y emplearlo. Y hicieron 3 cosas que es muy importante entender. Una, lo que ellos producen tiene como objetivo satisfacer al consumidor. O sea, eso es, digamos, lo que se requiere como empresario, que tú tengas tu objetivo es satisfacer las preferencias del consumidor o mejor aún, influir las preferencias del consumidor. Entonces tú tienes que tener un entendimiento de lo que quiere el consumidor. Tú vas ahorita a Hong Kong y te dice, tienes aquí tiendas en México y te dice, mira, la moda de otoño de este año, te voy a enseñar unos modelos y ya viene con los colores y las flores amarillas y te dan la solución completa. O sea, los productores de textil y confección en Asia no se ven como maquiladores esperando una orden de compra para producir más pantalones de mezclilla en volúmenes muy altos. No, se ven ellos como proveedores de la solución que requieren las tiendas para satisfacer las preferencias que tienen los consumidores. Entonces, esa inclinación asiática para satisfacer al otro, también la tenemos los mexicanos. Queremos satisfacer, tener contento a tu contraparte o a tu cliente, ¿no? Segunda cosa, la búsqueda de la excelencia, ¿no? De siempre hacerlo mejor. O sea, lo hice hoy bien, pero mañana lo voy a hacer mejor. Y la última cosa, que lo hacen en un ambiente de altísima competencia. O sea, no van con el gobierno y le dicen, oye, limítame a mis competidores. No, sino que en Asia, en China, en Japón, en Hong Kong, hay tremenda competencia. Taiwán, lo mencionabas mucho en tu presentación. Entonces invierten en todas sus cosas en las que tienen ventajas, en el talento, son obviamente muy estudiosos, son muy trabajadores, para impulsar estas cosas, para impulsar la satisfacción del consumidor, para impulsar la búsqueda de la excelencia en lo que hacen. O sea, si pueden hacer un instrumento más preciso, lo van a buscar al año siguiente para que sea un poco más chico, para que sea un poco más suave, para que tenga mejor textura. Entonces, todas esas cosas son las que se acaban apreciando y las que te llevan al éxito. Entonces, en este proceso de convertir a México en un país más exitoso, necesitamos aprender mucho de Asia y México tiene que encontrar formas de relacionarse con Taiwán, con Vietnam, Corea y con Japón. Porque nosotros competimos con China y con Vietnam. ¿No? Estos son realmente los competidores de México en Asia, son ellos dos. Entonces, la forma de hacer asiática, de entrenarse, podemos compartir experiencias, mandar mexicanos a estudiar allá, etcétera, invitar obviamente inversión japonesa, taiwanesa, coreana que ya existe. Está Jetro, que es esta agencia que hay mucha, pero todo eso hay que impulsarlo de una manera muy importante en este proceso, digamos, de transferencia de capacidad productiva de Asia a América del Norte. Y esa transferencia de capacidad productiva a América del Norte pues va a tener 2 destinos. O se va a Estados Unidos, porque México compite con Estados Unidos, o se va a venir a México. A Canadá difícilmente se va a ir producción de manufactura. Entonces, este deseo del presidente Trump y de Estados Unidos en general de buscar un proceso de reindustrialización va a terminar industrializando a México si nosotros sabemos proveer las condiciones
que permitan ese proceso de industrialización. A ver, pero no es una industrialización basada, digamos, en el trabajo intensivo, sino es una industrialización basada en la explotación de tus ventajas. La más importante de ellas es la creatividad. Así es, pero la creatividad requiere de energía, requiere de gas, requiere de logística, infraestructura, requiere de ¿qué más? Para que tú puedas tener, digamos, cadenas. Asia tiene una ventaja adicional que no mencioné, que están integrados verticalmente. O sea, cuando tú, por ejemplo, produces confección en Asia y dices, a ver, creo que este año a la gente le va a gustar motivos marinos en su ropa, y bueno, necesito algunos azules y necesito algunos botones que parezcan de esta manera. Tienes una variedad de botones, de cierres, de forros, de texturas de la tela, que pues con eso puedes tú hacer confección. De altísimo Aquí nivel. en América del Norte es tremendamente limitado. Entonces tú quieres, por ejemplo, ¿por qué la cocina de Baja California es tan rica? Rica en el sentido del gusto. Bueno, porque tienes una variedad de productos tremenda. Las frutas y legumbres en México son de altísima calidad. Aquí muchas son orgánicas, que tienen un sabor tremendo gracias al sol, ¿no? Y luego tienes toda la parte del mar, ¿no? Que es tremendamente rica. Bueno, o sea, con una persona con sentido de creativo, con esos insumos de esa materia prima, puede hacer unos platillos exquisitos. Lo mismo sucede en la industria y lo mismo sucede en los servicios. Entonces, necesitamos conseguir esa variedad para que tu creatividad pueda florecer. Y entonces esa variedad en la parte industrial depende de la energía. Si tú quieres que en México se incorpore valor mexicano en lo que exportamos, aquí se utiliza, por ejemplo, en Baja California, una cantidad de plástico tremenda. Entonces, pero en todos el plástico los procesos y dispositivos que se fabrican en aquí. un televisor, en un dispositivo médico, pues hay una cantidad de plástico muy grande. El plástico es derivado son resinas que son derivadas del etano, que viene del gas natural, y del etileno. Del etano se hace etileno y se hacen todos los plásticos. Entonces la pregunta es, oye, ¿en México tenemos suficiente etano? La respuesta es no. ¿Por qué no tenemos? Porque no lo hemos desarrollado. ¿Por qué no lo desarrollado? Bueno, porque el etano está monopolizado en una empresa que no produce suficiente etano. Entonces hay que tomar una decisión. ¿Queremos nosotros que los televisores o los dispositivos médicos que se arman en México tengan plástico mexicano o lo preferimos importar? Y lo mismo sucede con los metales y con las fibras sintéticas y con los vidrios y la fibra de vidrio, las pantallas planas y un gran etcétera. Entonces, integrarnos verticalmente es una de las lecciones más importantes y eso requiere energía, requiere logística, porque tienes que transportar, o sea, esas cosas se van a producir en la costa del Atlántico, del Golfo de México, pues se tienen que transportar, pero si de Veracruz a Tijuana te sale 4 veces el costo que de Shanghái a Tijuana, la diferencia. Entonces tienes que hacer que la logística funcione y luego necesitas obviamente el talento de los ingenieros para hacerlo y necesitas además la estabilidad de las reglas. Así es. Que eso implica obviamente el Estado de Derecho. Entonces, esas son las condiciones que te permitirían aspirar a una mayor integración vertical. ¿Se puede dar? Sí, absolutamente. ¿Se debe dar? Claro. Si queremos realmente ser un país más incluyente y más exitoso, hay que hacerlo. Así es. Luis, tenemos el Plan México, tenemos la urgencia, ahorita que hablabas de la verticalidad, de desarrollo de proveedores, se han puesto metas muy ambiciosas dentro del Plan México y yo veo, te lo digo pues quizás con un poco de nostalgia y tristeza, cuando estuvimos viajando por todo el país con la revista Twin Plan News hace 40 años, 30 años, y que hablábamos, no, pues es que le proveemos solamente el 2% a la industria maquiladora, o en algunos sectores llegaba hasta el 10%, ¿no? Pero estamos en 2026 y seguimos con esos porcentajes tan bajos. Entonces, esta parte, o sea, obedece a una falta de una política pública, de una política industrial. Estamos en posibilidades de detonar hoy en día esta posibilidad de realmente ser proveedores de la industria para poder también integrarnos mejor con Norteamérica, no sé. Se debe a las 4 cosas que ya mencionamos. Sí. No desarrollamos la energía,
entonces no se vienen las industrias y no O sea, puedes todos los insumos que te permiten la integración vertical son intensivos en energía. en energía. Todos. El acero, el aluminio, el vidrio, la fibra de vidrio, las fibras sintéticas, todos los plásticos, petroquímicos, químicos, todos son intensivos en gas natural o en energía o en electricidad. Entonces, ¿crees que el gobierno va a abrir un poco la válvula a Sí, pero la parte energética? Sí, pero necesitamos elevar el nivel de ambición. O sea, entonces no hemos hecho suficiente tarea en energía. No hemos hecho suficiente tarea en logística. O sea, se han mejorado algunas cosas, ¿no? Los aeropuertos se han mejorado, pero no es suficiente. Necesitas que la logística... Pero pues cancelamos el único hub que íbamos a tener en el centro del país. Cancelamos el hub. No hemos sabido aprovechar no hemos sabido, por ejemplo, mejorar el cruce fronterizo suficientemente. O sea, nearshoring significa cerca. Ajá. Pero si tú te tardas 12 horas en cruzar la frontera con un camión, pues no estás cerca. No. Estás a 12 horas. Ajá, así es. 12 horas ves casi Europa, Estados Unidos. Entonces, espérame, te quieres estar cerca, tienes que tener cruce rápido. Tienes que cruzar. ¿Por qué no hacemos un acuerdo con Estados Unidos para invertir conjuntamente en la construcción de infraestructura con una autoridad binacional? Pero para eso se creó el BANDA, digo. Sí, pero el BANDAN, el BANDAN solamente puede atender proyectos de basura, medio de ambiente, agua sí. y medio ambiente. Entonces no fue buena idea. No, sí es buena idea, pero lo que hay que hacer ahora es relanzarlo. permitirle al NatBank que haga proyectos de infraestructura fronteriza, o sea, puentes, claro. Carriles de aduanas, instalaciones aduaneras, y además todos esos proyectos son perfectamente bancables porque es un servicio que puedes cobrar. Correcto. Entonces, México debería pedirle al gobierno de Estados Unidos ahora en la revisión, ¿Sí? Oye, ¿por qué no revisamos los estatutos del BANDAN para que el BANDAN tenga un papel en la construcción de infraestructura binacional de transporte para el cruce fronterizo eficaz? Así es. De lo legal. Así es. Y nos ayuda a poner ciertas barreras, como diseñas, para obstaculizar el tráfico ilegal. Ilegal, así es. Entonces, sí, es importantísimo. Entonces, fíjate, no desarrollamos en la infraestructura de logística, no lo hemos hecho suficientemente. Luego, no hemos invertido suficientemente en talento. Hay que hacerlo, ¿no? Claro. Y finalmente, bueno, hemos tenido regímenes jurídicos, pues, por decirlo de manera suave, de alta inestabilidad. Ajá. Cada año te están dando la posibilidad con tu IMEC. Te cambian las reglas. Oye, yo voy a hacer una planta petroquímica. Entonces, si tú tienes cambios constantes en los regímenes jurídicos, dificultas mucho cierto tipo de inversiones porque, por ejemplo, una planta petroquímica te vas a tardar 4, 5, 6 años en construirla. Correcto. Y luego necesitas que opere durante 30 años. Entonces, puede pasar de un sexenio, son inversiones transaccionales. Si cada año te van a estar cambiando las reglas o no sabes qué reglas vas a tener, la probabilidad que digas, oye, voy a invertir en México. Te voy a dar un ejemplo. Ahora en el conflicto del Golfo Pérsico, Israel bombardeó las instalaciones de gas de Irán e Irán al día siguiente bombardeó del otro lado las instalaciones de gas natural y todos los derivados de gas natural de Shell, de Exxon y de Conoco en Qatar. Así es. Si en México tuviéramos el sector energético abierto con certidumbre, esas empresas estarían ahorita pensando, dado que el precio del gas natural en América del Norte es más bajo hoy en día que el del Golfo Pérsico. ¿No sería mejor, en lugar de reparar las plantas en Qatar, hacerlas en México? Pero ahorita nadie lo está pensando, pues porque hemos tenido en los últimos años cambios en los regímenes de inversión en el sector de energía que se hacen impredecible. Bueno, hoy en día no se puede, habría que modificar, contemplar una inversión de esa naturaleza, pero eso te permitiría empezar a tener los insumos esenciales para poder entonces incorporar mucho mayor valor agregado nacional. Pero entonces lo que necesitas, digamos, es elevar el nivel de ambición, es decir, a ver hasta dónde puede llegar México. Y para eso necesitamos
En México somos muy dados a considerar la energía solamente desde el punto de vista de la oferta. Por eso los mexicanos decimos, en ningún otro país se dice esto, los sectores productivos. Entonces, cuando hablas inglés o francés, los sectores, ¿cómo se traduce eso? Sectores productivos, no existe eso, ese concepto. Sí. El sector energético. No, nadie habla del sector energético, hablan del mercado de energía, porque el mercado tiene la oferta, pero también tiene la demanda. Y la demanda de energía es mucho más importante que la oferta. Entonces, bueno, los países como Corea del Sur o España, ¿no?, que no tienen petróleo, no tienen gas, tienen industrias farmacéuticas, petroquímicas y químicas doble o 3 o 4 veces más grandes que México. Y ¿cómo es posible? Y no tienen un barril. No tienen un barril. ¿Cómo es posible? No, es que ellos se perciben como demandantes de energía, no se perciben como oferentes de energía. Entonces, como en México todo el discurso político es sobre el sector energético, como si fuéramos todos productores, sí. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que te quedas chiquitito. En lugar de elevar el nivel de visión y decir, oye, no, espérate, nosotros queremos ser grandes demandantes de energía, porque esa energía es la que va a permitir hacer la confección que me lleve a que entonces puedas desarrollar la moda. Así es. Como en México podemos desarrollar la gastronomía. Pero es cambiar totalmente el discurso, es cambiar totalmente la lógica. Tienes que cambiar la lógica. La lógica, mira, cuando yo trabajé en el gobierno muchos años, sí. Yo encabecé decenas de reuniones de cadenas productivas. Y entonces decías, a ver, vamos a hacer la cadena productiva del maíz, ¿no? Entonces, bueno, el maíz, pues el grano y luego lo hacemos masa, el nixtamalizar el maíz, que es ponerle cal, etcétera, y luego hacemos la masa y luego hacemos la tortilla. Y le vamos añadiendo valor. No, pero es que el mundo no funciona así. La pregunta es, oye, ¿los consumidores en Japón les interesará comer tortillas? ¿No? ¿O qué les interesará comer? ¿No? La gente se espanta y dice, no, es que fui en México y hay un chorro de vírgenes de Guadalupe y dicen, las volteas dicen hechas en China. Sí. ¿Tú crees que los chinos nos mandarían budas a México? Pues no se venden. Te mandan vírgenes de Guadalupe porque saben que eso es lo que tú quieres. Así es. Entonces, lo que tú tienes es que pensar primero en cómo satisfaces el deseo del consumidor y luego te vas para atrás en la cadena productiva para encontrar cómo hacerlo. Entonces, si Steve Jobs hubiera dicho, oye, le hubiera preguntado a sus ingenieros, oye, ¿cómo construye un celular inteligente que haga todo esto? Y hubiera pensado en las piezas y eso, nunca lo hubiera logrado. No, tuvo la visión. Oye, queremos esto, un instrumento que sea, digamos, la computadora que antes era un mainframe y luego se hizo el PC, lo quiero en la palma de la mano. ¿Cómo le hago para...? Entonces, primero se le ocurrió la idea de la computadora en tu palma de la mano y luego dijo, oye, ¿quiénes son los especialistas en hacer las cosas chiquitas? Bien, los japoneses. Entonces fue a Sharp y en Sharp encontró la tecnología para hacer el iPhone. Pero digamos, lo hizo porque pensó en el producto final que le va a satisfacer al consumidor. En México tratamos de hacerlo al revés. Entonces se pasea el gobierno por la República y dice, mira qué bonitas cosas hacen aquí esta comunidad, y vamos, estas ollas, ¿por qué no las vendemos en Alemania? Entonces las llevan a Alemania. Pues, si tú vendes vajilla estilo mexicano en Alemania, nada más se lo va a comprar la Embajada de México. Entonces lo que tienes que hacer es pensar, oye, ¿no le interesará a Alemania corbatas con destellos de México? No, eso sí, para esta Pineda Cobalín, que es súper exitoso. ¿No le interesará a Europa? En Europa la gente no se va a vestir de china poblana, no, pero a lo mejor sí se va a vestir con ciertos detalles del gusto mexicano, pero lo que necesitas es ver cómo influyes en el gusto, más que tratar de transitar. La clave es transitar de vender lo que produces a producir lo que vende. Ese es, digamos, el cambio psicológico que te hace empresario. Que te hace empresario. Y eso es, curiosamente, fíjate,
los países asiáticos que venían de una tradición en China comunista, ¿no? Totalmente alejada de la satisfacción del consumidor, entendieron perfectamente que la clave del capitalismo y del éxito en el mercado es en buscar la satisfacción del consumidor. Y lo mencionabas con TikTok, ¿no? Con Tuvo TikTok, mucho más éxito. Es más sólido que los otros programas. ¿Por qué? Porque le encuentran la forma que esto le va a encantar al consumidor. Así es. Y te subes un coche japonés o chino y te ponen una cantidad de cosas. De gadgets. Oye, ¿quién se le ocurrió esto? Sí. O vas tú a un hotel en Asia y no te dicen un gran hotel de lujo y te encuentras ciertas cosas, una tontería. Siempre hay un paraguas en tu cuarto. Sí, por si lo necesitas. Sí. O sea, ¿por qué está el paraguas? Sí. Porque es para que tú te sientas. Para que el consumidor se sienta a gusto. Así es. Entonces en los hoteles en Tokio, por ejemplo, llegas a tu cuarto y prendes, le mandas el teléfono y está en español. Porque sabe que tú eres. Porque saben, tú eres, ya saben quién eres. Oye, es muy difícil ponerlo en español. Pues no. Con la inteligencia artificial el costo es cero. Es mexicano, español, vámonos. Así es. Pero esa atención al detalle, y los mexicanos tenemos eso también, ese chip. Pero necesitamos activar ese chip para dejar detrás el empresario mexicano que piensa en el sector productivo, que piensa en el sector energético, y el chip el que piensa en el mercado de energía. El mercado al que estamos. Porque el mercado es el que toma en cuenta la demanda. Correcto. O sea, lo que hace el éxito es el éxito con la demanda. Correcto. No el éxito de la oferta, sino el éxito de la demanda. Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo entender a los mexicanos. Así es. Si me lo permites, Luis hizo una presentación aquí en la Reunión Nacional de Secretarios de Desarrollo Económico, donde están estas gráficas donde a los sectores o los diferentes rubros tiene colores, ¿no? Entonces vemos cómo nuestro país, de cierta manera, si no me lo permiten disponer esa gráfica, donde México ya tiene esta variedad, ¿no? Donde está la agricultura, la tecnología, el turismo, todos estos elementos que le pueden dar este potencial a nuestro país para seguir creciendo. Y pues comparado con el resto de América Latina, tú decías, bueno, México tiene este gran potencial. A diferencia, siempre vemos a Brasil como nuestro principal, pues es un país doblemente poblacionalmente más grande que nosotros. Ahí sí hacen aviones, aquí no hemos hecho un avión nacional, pues tienes Embraer ahí, ¿no? Entonces como que tienen ciertos orgullos. Pero también está el tema de cómo en esta diversificación seguir apostándole a lo que sí tenemos talento, de lo que sí podemos potenciar. Y me gustaría ir cerrando ideas porque Mexicali, ¿no? Después haremos otro programa dedicado a Mexicali, dónde estamos ubicados y qué potencial tiene Mexicali, para que le hables a nuestra audiencia un poquito. Sí, lo que pasa es que si tú ves la estructura de la economía mexicana, o de hoy, no la economía mexicana hace 30 años, la de hoy, post-apertura económica. Sí. México tiene una radiografía cromática, si lo pusieras en colores, muy similar a Asia. Y en cambio los países de América Latina tienen una radiografía cromática, o sea, sectores con colores, que sería más parecida a países especializados en materias primas. Y las materias primas pueden ser muy útiles, obviamente, porque sube el precio de la materia prima. Brasil creció mucho cuando las materias primas estaban en las nubes, ¿no? Pero la materia prima es insuficiente para desarrollarte. O sea, la materia prima puede enriquecerte, pero no te permite el desarrollo pleno, ¿no? En cambio, los países asiáticos son países que se han desarrollado sin materias primas. O sea, Japón no tiene materias primas, Corea tampoco, China tiene algunos, pero es el principal importador de todo el mundo de materias primas. Uh-huh. Y entonces en México, digamos, esta sensación de protejamos al sector energético porque ahí está la soberanía nacional, está basada en esta visión de las materias primas, que es demasiado pequeña para transformar al país. Uh-huh. Lo que va a transformar al país es la aplicación del activo número uno que tiene México, que es el talento de su gente, la creatividad del mexicano. Eso es lo que va a desarrollar México. Entonces, lo que necesitamos es
darle las condiciones al mexicano para que pueda explotar su creatividad. Eso es lo que nos va a desarrollar. De la misma manera que sucedió en Japón y en Corea. Entonces, por eso, digamos, tenemos que hacernos un poquito asiáticos en esa manera de ver el mundo y no tratar de descansar en las materias primas, porque México es un país deficitario en materias primas. O sea, somos importadores netos de hidrocarburos y lo seguiremos siendo para los próximos años. Así es. Y no podemos aspirar a que somos superavitarios en plata, que la plata vaya a desarrollar el país. O sea, eso no. podría haber sido útil hace 300 años. Entonces, así es. Hoy en día No. lo que se vende, lo que se aprecia es la creatividad. Así es. Los, Y no quiero que dejes de mencionar la importancia del sector educativo. Si seguimos, con todo respeto, con la nueva escuela mexicana, que ya querían quitarle un mes de clases, pues así cómo vamos a avanzar, Luis. Complicado. ¿sí? Necesitamos en México, hay que cambiar. Hasta los mismos secretarios de educación dicen, cuando yo voy a otro país y les decimos que tenemos un libro único, ¿no?, para un país tan diverso como nuestro país, de más de 100 millones de habitantes, donde la región de Tijuana no tiene nada que ver con la región del Istmo, ¿no? Esta homogeneidad tampoco nos ha ayudado mucho. Y entonces esa parte a mí me da tristeza, porque veo que pues tenemos este bono demográfico, pero está en un sistema de educación que no le permite despegar si es que no lo mandas a un sistema privado con otra visión del mundo. En México necesitamos la revolución, como decía el presidente López Obrador, la revolución de las conciencias, pero de los padres de familia y de las madres de familia, para que exijan ellos excelencia en la educación. O sea, tú puedes hacer planes de estudios y nueva escuela mexicana, mientras los padres de familia no le exijan a los maestros elevar el nivel educativo de los niños, no va a suceder. Yo siempre he abogado que en México debemos tener ciertos concursos nacionales. Ayer que llegué aquí a Valle de Guadalupe, en el hotel prendí la tele, estaba un Spelling Bee en Estados Unidos, la final. El Spelling Bee es este concurso de deletrear las palabras que se hace anualmente, y entonces primero es municipal, y luego es tu condado, y luego el estado, y luego el país. Y lo que es muy interesante es el tipo de niños que llegan, que participan. Obviamente había 2 blancos, pero había 2 asiáticos, había un afroamericano y había uno que era mexicoamericano. ¿Por qué las minorías se interesan en participar en los concursos? Porque les permite mostrar el talento y que es importante la inversión en talento, y te permite la promoción de la meritocracia abierta. Entonces, si en México tuviéramos, el español no se presta para concursos de ortografía, pero sí se presta para concursos de lectura en voz alta y concursos de matemáticas. Si tuviéramos concursos de matemáticas y de lectura en voz alta en cada pueblo, ¿no? Podrías empezar en Mexicali, si ganas en Mexicali, concursas en Baja California, luego concursas en todo el país. Y eso pasara en la televisión y se dieran premios importantes y las empresas se comprometieran que a los niños que salgan hasta arriba están dispuestos a becarlos para que se vayan a las mejores universidades del mundo, si fuera necesario. Las madres de familia de la Sierra de Guerrero, algunas dirían, oye, yo quiero que mi hijo entre a ese concurso. Claro, porque le va a permitir cambiar. Entonces le va a decir al profesor de la CENTE, que ahorita está manifestándose en la Ciudad de México contra el Mundial, le va a decir, oiga, profesor, yo quiero que mi hijo participe en el concurso. Correcto. Que es exactamente lo que sucede en Estados Unidos. El migrante mexicano, cuando va a Estados Unidos, algún papá dice, oye, ¿sabes qué? Vi un concurso, quiero que mi hijo participe. Claro. Y como no hay barreras de entrada, puede participar cualquiera. Así es. La única barrera de entrada es sentarse con un diccionario y empezar a leerlo. No, pues es lo mismo. En México, cuando uno va a eventos públicos y hay que leer algo en voz alta, de un político, o puede ser una ceremonia religiosa, de repente hay que leer una lectura.
uno se da cuenta muchas veces que la persona que está leyendo no conoce la puntuación y entonces probablemente no está entendiendo lo que lee. Así es. Entonces, fomentar la lectura en voz alta en México es, por ejemplo, tú pides, si a alguien le interesa trabajar un día en mi oficina, cuando vengan al examen para entrar en mi oficina, les vamos a pedir que lean un párrafo en voz alta. Con la lectura en voz alta inmediatamente identificas a la persona que tiene el nivel educativo que estás buscando. Porque hay una forma de sintaxis y de leer, que entonces fomentar eso, pero necesitas fomentar la democratización de eso, la popularización. Y ahí es cuando entonces vas a empezar a decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar a mi hijo de escuela. Porque esta escuela no Porque ahí esa escuela no le permite entrar al concurso. ¿Por qué si tenemos, por ejemplo, campeones mundiales de taekwondo y de karate? Porque en cada pueblo en México te puedes inscribir en una academia de karate y de taekwondo. Y en 15 días estás concursando en un deporte donde todo el mundo respeta las reglas. Porque las reglas son coreanas con el taekwondo y japonesas con el karate-do. Se respetan íntegramente. Pero entonces es una meritocracia abierta. Y allí entonces hay mexicanos de altísimo nivel en eso. Pero lo mismo en todo lo demás. Entonces hay que tener, digamos, el cambio del sistema educativo. Debe de venir desde los... En el fondo es un cambio cultural. De la búsqueda de la excelencia, de la búsqueda de la mejoría. Y los mexicanos están dispuestos a hacerlo. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando prendes un Spelling Bee de Estados Unidos, siempre hay un concursante mexicano. Así es. Que tiene un nivel, un manejo de las palabras. Las preguntas que les hicieron ayer, yo hubiera reprobado casi todas. Eran niños de 11 años. Fíjate. Es ahí donde tenemos que poner la apuesta. Luis, ¿con qué te gustaría despedirte de esta visita de Baja California y el trabajo que sigues realizando? ¿Algún mensaje final? No, bueno, encantado de estar con ustedes, además en el Valle de Guadalupe. Espero que nos lleven a una cata ahora a ver si probamos si la cosecha del año pasado fue buena. Vamos a ver el nivel de sal que tiene el agua del valle y la maduración, porque pues a nivel global, ahora que estuve en Burdeos, estábamos viendo en algunas catas, ¿no? de cómo, lo que tú decías del tema del consumidor. Ya el consumidor ya no quiere un vino tan maduro, ya ahorita queda en barrica 24 meses, ¿no? Y entonces la evolución ha cambiado. Si no te adaptas al consumidor, estás destinado al fracaso. Una vez cuando estaba yo en el gobierno, hace 25 años, nos vinieron a ver productores de piña, de Veracruz. De Veracruz y de allá de Mérida. Oiga, las piñas, que están entrando piñas de Tailandia y nos están haciendo pedazos y entonces queremos que cierren ustedes la importación de piñas. Le digo, ¿pues cuál es el problema? No, es que las piñas de Tailandia son más chiquitas. Ajá. Y ahora las familias prefieren la chiquita. Le digo, oye, pues usted no necesita venir a ver al subsecretario de Comercio Exterior. O sea, lo que necesitan ustedes es producir piñas chiquitas. Pero ¿por qué la piña es más chica ahora? Porque las familias son más chicas. Entonces, si tú compras una piña de este tamaño, o las papayas, si compras una papaya de este tamaño, se echa a perder. Claro. Unas papayas así o unas piñas así, esas sí se venden. Claro, y las sandías igual. Oye, pues adáptese usted a las necesidades del consumidor y va a ver, pues efectivamente, ahora ya vas al súper y hay piñas chiquitas. Uy, Luis, pero esa cosa nos cuesta trabajo entenderlas, claro. ¿No? Es que yo produzco piñas, así las operas, pues la gente no quiere esa piña. Así. Lo mismo te va a pasar con el vino. Si tú produces vino que la gente considera, sobre todo la consumidora mujer más, ¿no? Que es demasiado pesado, que tiene demasiados taninos, probablemente vas a acabar eligiendo otra marca. Eligiendo una marca, una variedad o una región que te dé un vino que sea un poco más agradable al gusto, que sea menos pesado y con menos taninos. Entonces, el que no tenga... cuando se decía tentarle el agua a los camotes, lo que importa no es tanto la temperatura del agua, sino lo que importa es el paladar del consumidor. Así es. Y la gente que es exitosa no solamente entiende el paladar del consumidor, o el paladar o el gusto o lo que sea, ¿no? Las preferencias, sino que puede influir en ellas. Así es. Porque tú puedes educar al consumidor, decirle, no, mira, efectivamente este vino tiene estas características, pero si tú lo aprecias de esta manera o lo haces
lo maridas con un alimento, o se consume con esa temperatura, o lo consumes en este número de años, ¿no? Entonces lo vas a apreciar más. Entonces, esa parte es educar también al también consumo. cultural. Así es. Es también cultural. Así es. Bueno, Luis, muchísimas Me gracias ha por esta encantado. oportunidad. Gracias por platicar contigo tantas cosas. ¿No? Así es. Bueno, tenemos pendiente la plática de Mexicali, pero eso será para una siguiente oportunidad. Gracias. Con mucho Luis. gusto. Gracias.